No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte los siguientes temas de Dragon Ball. Gracias. Desde que el movimiento conocido como Dragon Ball AF comenzó, los fans vieron notar una gran oportunidad para ver hacer realidad las ilusiones de muchos, esto claro, mediante sus ilustraciones. Dragon Ball AF se caracteriza más que nada por sus curiosas transformaciones, admiradas por algunos y odiadas por otros. Lo cierto es que en Dragon Ball AF se vieron por primera vez una serie de ideas que inclusive actualmente vemos tomadas por la misma Toei Anime y son para sus proyectos, e inclusive, uno que otro cameo en Dragon Ball Super. Una de las otras cosas más interesantes de esto es claro, las diversas fusiones que se crearon a lo largo de todo ese tiempo. Antes de comenzar, aclararé que las fusiones que mencionaré se colocan en el top por la razón de que en su momento fueron un sueño lleno de fanservice para muchos. A continuación les presentaré las 6 fusiones de Dragon Ball AF que se volvieron reales. Ya lo sé, esta fusión debería de colocarse en Dragon Ball GT, pero a decir verdad, vio nacer la luz por primera vez en Dragon Ball AF. Esta es una fusión que se estuvo esperando durante mucho tiempo en lo que fue la serie de Dragon Ball GT, siendo que se esperaba ver con muchas ganas la fusión de Goten y Trunks adultos. Gotenks adulto debutó primero que nada mediante una serie de ilustraciones por parte de los fans, posteriormente, siendo adaptada en el manga de Young Jiji y de Dragon Ball AF en donde inclusive, conseguía el Super Saiyajin 4 por medio de los rayos Bloods con la ayuda de Urup, utilizando un dispositivo diseñado para ello. Si bien el Super Saiyajin 4 es algo no visto hasta ahora por Gotenks, el simple hecho de que Toei haya decidido resucitar algo que dejó en el pasado lo convierte en algo esencial en aspecto de Dragon Ball AF. Claro, a diferencia de los muchos fanarts existentes en internet, e incluso, la introducción al personaje en Dragon Ball Multiverse, hicieron que Toei decidiera hacer una modificación, esto debido claramente a que el personaje ya había sido creado por los fans, mostrando con exactitud la apariencia del personaje. Para no quedar como una copia de las ilustraciones de los fans, en la Toei se encargaron de modificar el diseño de Gotenks, agregando características de la fusión Potara. De esta manera, Gotenks adulto se unía al grupo de cosas que comenzaron hechas por fans a encajar a un proyecto real. Siendo algo que solo se había visto gracias a los fans, Gotenks se queda con el puesto número 6 del top. Desde el comienzo de Dragon Ball GT, 2 personajes que llamaron la atención de los seguidores, fueron tanto la hija de Gohan como la de Vegeta, y claro, me refiero a Pan y Bra. Ambos personajes durante Dragon Ball GT fueron de aquellos que se esperaba ver alguna participación que consiguiera hacer un cambio en la serie, siendo en el caso de Pan, por medio del Super Saiyajin. Notamos en Dragon Ball GT que Bra no tenía nada que ver con las batallas y esas cosas, simplemente se comportaba como una chica promedio de dinero, pero a diferencia de los demás, no tenía un gusto por los combates. Es aquí en donde los fans vieron que era necesario cambiar las cosas, comenzando con la historia de Toible en donde él se encargó de cambiar las cosas drásticamente, de un momento a otro, transformándolas en Super Saiyajin a ambas. Claramente, las cosas no podían quedarse ahí ya que al ser 2 mujeres con sangre de Saiyajin, fue inevitable crear una fusión entre ambas, en la cual, decidían en su mayoría, crear una dominancia por parte de Bra, con el clásico pañuelo de Pan en la cabeza. Aunque esta fusión se haya creado más que nada por fanservice, ya que no cuenta en sí con una historia propia en la que se vean fusionándose, la fusión se queda con el puesto número 5, debido a que al igual que la creación de los fans, por parte de la producción, fue hecha por fanservice para Dragon Ball Fusions. Esto quizá para muchos no sea contemplado como una fusión, sin embargo, podríamos hacerla pasar por ello ya que el proceso para obtener el poder lo hace lo equivalente, como es el caso de Baby en Dragon Ball GT. Debido a esos aspectos, esta fusión no la he colocado más allá del 4º puesto, y quizá algunos ya dedujeron el personaje esencial. Si pensaste en Majin Buu, estás en lo correcto. En Dragon Ball AF Majin Buu tiene un papel algo importante que dio paso a una verdadera catástrofe tratándose de historia, sin embargo, AF en su momento contó con un fanfic dedicado a una unión entre 2 villanos, Yamen Baidu.
Muchos recordarán la clásica imagen Remain de la cabeza de Buu en el cuerpo de Janemba. Pues bien, la imagen pertenece a dicho fanfic. En él, nos contaban sobre la absorción del villano Janemba con el objetivo de que Buu obtuviera un poder abrumador para conseguir una venganza, y si se lo preguntan, en dicho fanfic no existe Buu, por eso se vio posible el regreso de Buu. Si bien la imagen principal involucrando a ambos personajes es algo incluso gracioso por la edición, es algo que tomó lugar en algo de la producción, teniendo incluso un tráiler en Super Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Fusions. En el caso de Super Dragon Ball Heroes hay un cambio en la vestimenta, debido a su anterior absorción. Yamen Buu se queda con el puesto número 4 por el simple hecho de que algo imposible terminara siendo utilizado por Toei Anime y Son en más de una ocasión, e incluso agregando su nivel de fanservice en el caso de que fue un Janemba modificado por ellos, llamado Janemba Xeno. Aunque por supuesto, Kagura fuera absorbido también, la mayor parte de apariencia se fue con Janemba. Entramos a los últimos 3 puestos, los cuales, a diferencia de los pasados 3, tuvieron un buen momento tras haber llegado el boom máximo de Dragon Ball AF en el 2007. En este tercer puesto he colocado una fusión que de verdad estuvo presente mucho en las ideas de los fans. Muchos se preguntaban en cómo se vería su fusión y la razón del por qué se fusionarían, ya que de hecho, uno de los dos personajes ya estaba muerto. Al decir esto quizá algunos ya hayan adivinado la fusión que está en este puesto, pero para los que aún no lo hayan adivinado, bien, estoy hablando ni más ni menos que de Gohanks, la fusión de Gohan y Trunks. Esta fusión se coloca en uno de los últimos puestos debido a que tanto Gohan y Trunks fueron personajes muy populares en Dragon Ball AF, tanto Mira y Gohan como Mira y Trunks. Pero eso no es todo, ya que inclusive, existe su otra versión, siendo entre Gohan y Trunks Xeno, quedando hecho realidad el sueño de muchos en el pasado, realizada la fusión de una manera animada incluso. Como les he dicho, Gohanks tiene 2 versiones, la versión Xeno y la Mirai, lo que prácticamente viene siendo entre Trunks y el Gohan que conocemos, y el Gohan del futuro. Si analizamos las cosas, es una fusión que estuvo muy mencionada durante la saga de Trunks en Dragon Ball Super, pero claro, solo quedó incluso en la mente de los fans durante la saga ya que nunca hizo aparición en la serie. Gohanks, una fusión que estuvo en boca de muchos durante Dragon Ball AF y resurgió tras la saga de Trunks en Dragon Ball Super. Una fusión que comenzó en Dragon Ball AF que incluso sería imposible, pero que Toei vio como un buen proyecto para su fanservice. Solo nos queda un puesto para terminar con el top, pero quizá algunos comiencen a preguntarse qué fusión puede estar en el segundo lugar, si en realidad, prácticamente Dragon Ball Fusions tiene todas las fusiones de AF, o al menos, la mayoría. Pues bien, aquí se encuentra lo que en lo personal, es mi fusión favorita, tengo muy buenos recuerdos pero no por eso la coloqué en el segundo puesto. Si bien es cierto que es una fusión imposible, y repito, imposible si buscamos caminos, durante Dragon Ball AF fue muy popular, fue de las ilustraciones que más estuvieron presentes en los teléfonos celulares de aquellos años. Vegeta-Trunks. La fusión de Vegeta y Trunks. Esta fusión, al igual que Yamen Buu, tuvo un fanfic en el cual nos contaban sobre la unión de padre e hijo contra uno de los villanos más complicados de enfrentar. Vegeta-Trunks en Dragon Ball AF contaba con un diseño excelente, realmente el creador hizo un buen trabajo al momento de diseñar al personaje, sabiendo adaptar bien la apariencia. Vegeta-Trunks se encuentra en un puesto tan alto debido a esos aspectos que les he mencionado, una fusión imposible, un buen diseño, y a su vez, una historia que nos dejaba en claro que el orgullo es algo difícil de enfrentar, pero por quienes quieres, vale la pena enfrentarse a él. Siendo una fusión de las más populares, fue incluso curioso ya que tras el primer tráiler de Super Dragon Ball Heroes, Toei Anime y Son decidió recrear la fusión iniciada en Dragon Ball AF, pero claro, modificando a su manera todo. La fusión para ellos se llama Vegex y el diseño no es del todo similar debido a que los personajes fueron fusionados en su versión Xeno. Aunque todo eso haya pasado, los de la vieja escuela sabemos a la perfección que Vegex es un personaje que comenzó en Dragon Ball AF con el nombre Vegeta-Trunks. Algo que nunca va a suceder, pero que gracias al fanservice de Toei, fue algo que terminó por hacerse realidad después de muchos años, ya que Vegeta-Trunks es de las creaciones más antiguas, siendo antes del año 2004.
Finalmente hemos llegado al puesto número 1, un lugar que de verdad merece con creces el puesto. De todas las fusiones anteriores, esta es por mucho la más imposible que nunca jamás se llegó a pensar que podría llegar a existir. Este primer lugar no consiste en sí a dos personajes en específico. Más que nada, al método para crear al guerrero. Quienes ya hayan visto mis anteriores videos de Dragon Ball F, ya deben tener en mente el primer puesto. Gracias a esto, tras la batalla, entre comillas, final de Dragon Ball F, el villano final resulta ser un verdadero monstruo. Para todos aquellos que no sepan de qué estoy hablando, pues bien, les presento a la fusión A. La fusión AP es el método de la danza Metamoru mejorada, obteniendo la capacidad de fusionarse más de dos individuos para así crear a un guerrero mucho más poderoso, obteniendo inclusive la mejora de fusión a voluntad, es decir, de deshacer la fusión cuando se dé la gana. Es evidente el por qué esto se coloca en el lugar número 1, es algo descabellado que más de dos guerreros se fusionen para crear a uno solo, pero aunque no lo crean, es algo que terminó por volverse realidad, en este caso, para el juego Dragon Ball Fusions, conocida como Fusión Maxi. En dicho juego existe ese método, e incluso, el villano final del juego es producto de la fusión A, guerrero que es capaz de transformarse en Ozaru. En Dragon Ball AF se mencionaba con Cell Booster, la fusión de Buu, Freezer y Cell, mientras que en la realidad, es prácticamente para todos los del videojuego. Una idea descabellada que nadie habría imaginado nunca, terminó por ser una realidad, siendo que al igual que otras cosas, comenzó hecha por fans. Y bueno amigos, aquí lo... Y bueno gente, ahí lo tienen, este es mi video. Espero que el video les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse para ver más contenido de Dragon Ball. Y perdón por los ruidos. Es que estoy en un lugar donde hay muchos ruidos y pues lo tuve que subir allí. Hay otra cosita más, lo de los videos de Dragon Ball F. Nada más lo dije porque a mí me gusta decir así de Dragon Ball F. No es cierto. Bueno, sí, porque no me lo dije porque mi hermana estaba escribiendo lo de Loquendo para que lo dijera y mi hermana metió la manota y le puso de Dragon Ball F. Bueno, eso es todo. Adiós, no olviden suscribirse y chao, cuídense.